Églogas de Amor de Juan de la Encina se presenta este viernes 25 de abril a las 20 horas en una única función en el Teatro Leónidas Barleta. Tenemos hoy el placer de estar conversando con el mentor de este proyecto, Guillermo Lupi, que nos viene a contar sobre esta obra tan interesante y que, si bien es una obra que cuenta con mucha historia, tiene mucha relevancia en la actualidad también. Guillermo, muchas gracias por estar hoy acá en Yo Quiero Verte. Gracias a vos, Ana Clara, por invitarme. Un placer. Bueno, contanos un poquito de qué va Églogas de Amor y por qué la idea de traer este proyecto de tanta relevancia a la actualidad. Muy bien, esta obra pertenece a un autor llamado Juan de la Encina, que es considerado una figura fundadora del teatro español, pero que es rara vez representado. De hecho, estas dos piezas que forman las Églogas de Amor nunca fueron hechas, no hay registro que se hayan realizado, no solamente en el país, sino a escala global. Y con su música original, porque Encina también era compositor y de hecho es considerado en la historia de la música como el primer compositor que compuso música para la escena, ¿no? Entonces, hacer esta obra reviste ese doble interés de, bueno, tanto del mundo del teatro como de la música, llevar a escena algo que no fue visto y que es verdaderamente importante para lo que fue el desarrollo tanto del teatro, de la historia del teatro, especialmente en la tradición del siglo de oro, y como también en el mundo de la música, porque bueno, Encina también fue un compositor importante. Y estas obras, bueno, son pastorales, digamos, lo que va a ver el público son 4 pastores que están en un enredo amoroso, o mejor dicho, sobre la superficie un enredo amoroso. También tratan cuestiones sociales de la época, especialmente la cuestión del linaje, la diferencia de clases y, bueno, la situación particular del pueblo en el contexto de la España post-1942. 1492, perdón. Perdón, 1492. Marcada, bueno, por el descubrimiento de América, por la unificación de España y por la expulsión de los judíos. De hecho, Encina era converso y también trata un poco de la cuestión. Eh, y bueno, así que es un espectáculo que en apariencia parece simple, pero es de extrema complejidad, sobre todo interpretativa. Ujú. Teniendo en cuenta esta complejidad, en el caso de esta función, además va a contar con una charla, ¿no? Más allá de la presentación en sí del espectáculo. Sí, así es. Voy a estar hablando unos 10 minutitos. eh, Porque la verdad que amerita para el disfrute del espectáculo que circunscriba un poco mejor la obra. Un poco como lo estoy haciendo acá, no voy a ser mucho más extenso. Este, y porque, bueno, en fin, hay un montón de cosas de la obra que sin un poco de contexto no se llegan a entender muy bien. Así que, bueno, un poco hablar de eso y también de circunscribir esta obra, bueno, en su momento histórico y lo que representa hacer hoy este teatro. Ujú. Eh, Así que, bueno, voy a estar hablando de esos temas. ¿Qué representa en el día de hoy hacer este tipo de teatro? Bueno, buena pregunta. Este, en primer lugar, surge desde mi investigación. Yo me doctoré en Historia de la Música con una tesis sobre Encina, una obra que considero interartística, es decir, que no pertenece a ningún arte específico, sino que reúne a las artes. Este teatro, vale la pena mencionar, está dentro de una obra que se llama El Cancionero de Juan de la Encina, que es considerado el primer libro en ser impreso escritos por un artista español vivo, digamos, ¿no? Entonces, esta obra, El Cancionero de Juan de la Encina, tiene un montón de obras del autor, prosa, poesía, letras de canciones que están copiadas en un manuscrito musical. Y termina con esta obra de teatro, que tienen también letras de canciones, que están en ese manuscrito musical. Pero en su conjunto es una obra que es cohesiva. Y el drama de Encina, especialmente estas dos églogas, son como la sublimación de toda su creatividad, ¿no? Entonces,
por un lado está la cuestión de llevar la investigación a la práctica. Ujú. No se había hecho en Sina en parte porque había unos problemas metodológicos muy complejos y de comprensión de su obra, ¿no? Y por otro lado, bueno, reunir gente de música antigua con la Compañía Argentina de Teatro Clásico, y mostrar un trabajo colaborativo a gran escala. Y bueno, creo que la recepción puede ser muy interesante. Ujú. ¿Qué significa? Vos recién mencionabas música antigua, ¿no? Traer música antigua a la actualidad. ¿Desde qué perspectiva la vamos a ver en esta obra? Porque a veces uno puede pensar en que simplemente uno lo va a apreciar o quizás puede venir con una relectura, con una nueva forma de verlo. Sí, la idea fue ser lo más fidedigno posible a la música que compuso Encina. Eh, lo que pasa es que no sabemos demasiado acerca de cómo se interpretaban. Él escribió la música para prácticamente los cantantes en este caso, que son 4. En realidad, en la primera parte de La Selva de Amor son 3 y en la segunda son 4. Y entonces los 4 cantantes están acompañados, 4 cantantes barra actores, digamos, Ujú, ¿no? Que esa es otra, esa es la mayor complejidad interpretativa, ujú, que los cantantes, a diferencia del teatro del siglo de oro, no cantan en una sola voz, en una sola línea melódica, sino que cada uno tiene su propia línea melódica, entonces se convierte en un coro en escena. ujú. Y ese coro va respaldado por 2 viola da gamba, una guitarra renacentista y una flauta. Entonces van a ver ese ensamble. Ujú. Le damos la bienvenida a Cristian que se suma a la entrevista. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Perdón por la Cris? demora. ¿Cómo están, chicos? Hola. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Cristian. En esto de la música antigua, yo veía que vos tenés una historia vinculada a lo académico con la música también. ¿Cómo es esa historia tuya personal para que te haya llevado a justamente a estudiar la historia de la música como tal? Bueno, gracias. Es una gran pregunta. Yo comencé estudiando composición musical acá y luego continué, me doctoré en Estados Unidos. Em, También había estudiado un poco en Europa y en musicología, historia de la música, digamos. Este, em, y bueno, me parecía en principio una etapa de la historia de la música que, bueno, yo en lo personal había comprendido muy poco y me gustaba profundizar por ese lado, pero también sentía que había cosas irresueltas, y que nosotros como latinoamericanos también tenemos que tener una respuesta frente a la Edad Media, al Renacimiento y demás, ¿no? Y que la lectura de uno es muy distinta a la lectura que pueden hacer los europeos o las personas en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo buscando y buscando un autor que pudiera expresar un poco estas búsquedas, especialmente en un contexto en el cual la historia de la música un poco que margina la música en español, la música española y en español por lo tanto, yo sentía que había muy poco trabajo hecho sobre el mundo español, especialmente de esta época, y que eso dañaba un poco nuestra forma de ver la historia de la música y demás. Entonces, encontré en Encina una figura que podía dar voz a un montón de situaciones que a mí me gustaba responder. Este, Así que, bueno, me lancé al estudio de su obra, que yo también cuando había estudiado composición musical, uno estudia música contemporánea además, y yo tenía ciertos prejuicios a la música española del siglo XV y XVI. Me parecía algo que yo escuchaba los villancicos en cine y decía, bueno, ¿a quién le puede interesar? Esto es algún coro vocacional, ¿no? En ese momento yo pensaba eso. Después descubrí que están muy mal comprendidos y bueno, así que para desasnarme también un poco. Ujú. Sí, un poco de distintas cosas, ¿no? ¿Qué perspectiva te dio el hecho de haberte formado también internacionalmente? ¿Qué mirada te dio con respecto a todo esto, ¿no? Quizás el punto de vista que uno tiene sobre la música según el país del que uno provenga. Sí, bueno, yo en mi trayectoria en el extranjero siempre notaba que era el único hispanohablante en Mm, todos los lugares donde estaba. En Europa estuve en Holanda y en Estados Unidos en el sur. Y la musicología y la historia de la música son bastante cerradas, no es tanto como el estudio de las artes visuales, donde bueno, es un poco más cosmopolita.
o de las letras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mi experiencia internacional me hizo aún más necesitar explorar este tipo de repertorio para encontrar búsquedas y entender un poco mejor mi lugar como hispanohablante sudamericano dentro de los diálogos sobre la historia de la música. Y este plus, este diferencial que vos tenés desde lo académico, de tu formación por ahí, bastante particular en el buen sentido, ¿crees que le aporta algo adicional justamente a Églogas de Amor, esta obra que estarás presentando el viernes que viene? Sí, sí, totalmente. Bueno, como mencionaba antes, nunca fue hecha. Encina es considerado un autor tanto fundacional en el teatro español como compositor para escena, como mencionaba antes, pero al mismo tiempo no se hace. Entonces, bueno, por un lado, ahí está la búsqueda. También, como en mi rol de compositor o ex compositor, había una canción que cuya música estaba perdida y yo le puse música, así que metí mano en base a mi estudio sobre el estilo del autor. No voy a decir cuál de las piezas compuse por Está precaución, bien. digamos. Pero bueno, todas las decisiones en torno a por qué hacer esta obra y también me metí un poco en el asunto de la dramaturgia, en algunos pasajes que eran muy oscuros, ensamblar la parte de teatro con la música, todo eso, digamos, es la perspectiva que agrego, que es bastante complejo, la verdad, en tratar de entender cómo Encina pensó su obra dramática, que por cierto, en este cancionero que mencionaba antes, hay 8 obras de teatro. Estas últimas las dos últimas de estas obras de teatro son las que vamos a hacer, pero las 8 se pueden apreciar individualmente, de a pares, y en su conjunto forman un ciclo. Entonces no es evidente cómo hacerlo. Es bastante intrincado como él pensó su obra y bueno, buscamos un montón de respuestas entre los expertos en dramaturgia, mi parte como investigador y también los músicos, también tenemos un director del ensamble musical y bueno, entre todos buscamos respuestas, digamos, ¿no? Vemos mucho trabajo, mucho compromiso, mucha formación detrás de todo lo que nos contás. Nos contabas sobre tu formación nacional, internacional, pero me interesaba también preguntarte cómo fueron un poco esos inicios de ir descubriendo este amor por la música que te lleva a este presente en donde te vemos tan abocado a esto que vos tanto amás. Bueno, yo comencé tocando guitarra a los 12, 13 años. Tuve mis idas y vueltas con el instrumento aún hoy, voy y vuelvo. También tuve un grupito de heavy metal en el Wow. secundario. Em, Tuve mis idas y vueltas con el tema del instrumento. Luego estudié composición musical. Me gustaba mucho entender la música en sus procesos más formales, ¿no? La teoría, no sé, componer fugas estilo de Bach, digamos, o intentar hacerlo, todo eso me volvía loco. Y después me fui interesando cada vez más en el lugar que la música ocupa en la sociedad, y pensar la música a través de mi lugar en el mundo. Y ahí me empecé a interesar un poco más en la investigación, también en la relación de la música con las demás artes, que eso es un poco el producto de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, acá se mezcla en este cancionero que reúne las artes y en el teatro de Encina se expresan múltiples artes, pero en su conjunto. Entonces, me interesaban esos dos aspectos, ¿no? Y bueno, de a poco fui avanzando, encontrando distintos caminos, tuve muchas idas y vueltas, también tuve un montón de trabajos que no tienen nada que ver con lo académico, así que es el producto de un montón de situaciones, digamos, por las que uno llega acá. Y este producto actual, ¿es apto para todo público? No me refiero por ahí a variables demográficas de sexo, edad, sino también a personas que por ahí a lo mejor no tienen la formación, la trayectoria, el conocimiento que tenemos en lo musical. ¿Puede igualmente acceder al espectáculo y disfrutarlo aunque no entienda nada de música? Sí, totalmente. De hecho, bueno, mi forma de hablar es un poco opuesta a lo que van a encontrar por ahí. O sea, yo a veces hablo como académico porque es, digamos, la parte que yo creo que es más necesaria explicar, ¿no? A la hora de hacer este teatro, pero lo que van a ver es algo que
es muy apreciable, creo yo, por el público. Encina, para darles una idea, los pastores que forman parte de esta célula se llaman Mingo, Gil, Pascuala y Menga. Si nosotros le decimos Gil a alguien, es en gran medida por lo que Encina hizo. Estas figuras estaban ya en la literatura del siglo XV, pero Encina les dio una entidad dramática al rústico del pueblo y lo amplificó en la cultura. Y no, con esos 4 nombres ya uno imagina Mingo, cuántos Mingos también, ¿no? Y demás. Y en parte es lo que van a ver es un enredo amoroso de fondo, y el lenguaje también está simplificado, porque Encina lo que hacía también era como expresar la manera de hablar de los rústicos, pero su español era mucho más sofisticado que eso. O sea, básicamente lo mostraba como en el lunfardo, ¿no? De alguna manera de la época. Lo simplificamos el lenguaje, y los villancicos son piezas muy pegadizas, muy breves. Y lo que van a ver es una obra llena de picardía y creo con mucho sentido del humor. Y sí, muy directa, creo. Muy, muy directa. Parece muy académico por lo arcano, pero al mismo tiempo estaba un poco mostrar la sorpresa de eso, que parecía que no se podía hacer este teatro, justamente por eso, por la distancia temporal y la presunción de distancia afectiva también. Pero cuando se vea, creo que van a decir, che, esto sí se puede hacer, realmente. Sí, qué lindo cuando el arte trae algo, como vos decías, del siglo XV, pero que se vuelve atemporal, ¿no? Y que nos Exacto. atraviesa a todos. Me imagino como espectador, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué significa la música para vos en tu vida? ¿Qué hace que la elijas de esta manera tan comprometida? Es difícil responder a eso, es un poco todo, ¿no? Es el arte que primero me conmovió. Yo, cuando era adolescente, era un pésimo alumno en la escuela, siempre estaba al borde de repetir y demás, y yo encontraba en la música formas de pensar el mundo, ¿no? Yo no era mucho de leer cuando estaba en el secundario y demás, pero para mí la complejidad de una canción era algo que me nutría mucho más que cualquier lectura que yo encontraba que me daban a leer en el secundario y demás. Con una canción yo podía sentir quién era yo en la sociedad, y al mismo tiempo me informaba muchas veces un montón de cosas que desconocía, y me explicaba también otras. Entonces, desde ese lugar yo siempre consideré la canción como algo trascendental, un arte que en pocos minutos es capaz de conmoverte y generar, despertar tu identidad, ¿no? Y forjar tu carácter al mismo tiempo. Y esas cosas siempre intenté entenderlas un poco mejor a medida que iba creciendo. Y bueno, y ahora llega esto. En Yo quiero verte, una de las palabras claves, podría decir, es el tema de la vocación. Es un término en el cual acá le damos mucha importancia. Y escuchándote yo te veo acá sentado hablando de la forma más correcta posible, y no te imagino como un mal alumno, como un alumno revoltoso que no estudiaba y que casi repite, para nada. Te veo con la bandera al lado, básicamente. Pero evidentemente en un momento tú bien encontraste esa vocación, eso que a vos te hacía ponerte las pilas, estudiar y darlo todo por eso que te gustaba, y tal vez no por otras cosas que no te interesaban tanto. Pensando en el lado de vista de a lo mejor muchos jóvenes que a lo mejor tienen una vocación pero que capaz que no está del todo explotada, o que no se animan a seguirla por algún momento. En tu caso, desde tu experiencia, ¿es posible dedicarse a la música y poner todo en ella si es realmente lo que uno tiene en el corazón? Sí, me encanta que estemos hablando de esto porque es algo que pienso con mucha frecuencia. Yo creo que lo único que vale es hacer lo que a uno le gusta realmente. Uno va a encontrar, cueste lo que cueste, la manera de poder dedicarse a esto. Y hay un montón de complejidades siempre que enfrentar. Y bueno, se trata de siempre aguantar. Yo hice un montón de trabajos que no me gustaban. Fui cadete en el microcentro, llevaba papeles de oficina a oficina. Que trabajé en call centers, hice un montón de cosas, a veces se hizo larga la espera para poder dedicarme a esto. Y creo que sí, que uno tiene que encontrar eso que a uno más lo emociona,
y dejarlo todo, como decís, en pos de eso. Encontrarlo no es fácil y esa es una gran dificultad, especialmente con tanta distracción que hay desde tantos lugares. Pero bueno, también, y digo esto porque a veces la gente se da cuenta que le gusta algo a una edad más tardía, ¿no? Y bueno, las cosas llegan a su tiempo, ¿no? Y es un aprendizaje. Uno tiene que ir descubriéndose también, ¿no? A medida que va viviendo y va pasando por distintas experiencias. Así que sí, hay que ser perseverante, esa es la clave, ¿no? Églogas de Amor se presenta el viernes 25 de abril. ¿Es una única función o va a haber más? Sí. En principio es una sola función, porque justamente parecía muy académico en un principio. Yo había conseguido fondos desde Estados Unidos para hacer esto que cubrían una función. Entonces, gentilmente, la gente del CCC, Juan Villafañe y equipo, nos brindaron el espacio y dijeron, bueno, háganlo acá, les damos el buen visto. Leónidas Barleta depende del CCC, es parte del grupo. Y ahí pudimos organizar esta función y depende de la recepción del público, vamos a ver si se pueden hacer más. Ojalá que sí, porque es un esfuerzo muy, muy grande hacer esto, especialmente para los actores que se ponen en un rol donde nunca estuvieron, cantando música polifónica, que es muy desafiante. Y actuando al mismo tiempo, ¿no? O sea, así que esperamos que sí, esperamos que el público acuda y que se puedan hacer más funciones. Bueno, en principio los invitamos para el viernes que viene, 25 de abril, a las 20 horas, para ver Églogas de Amor en el Teatro Leónidas Barleta. Esto es en Avenida Roque en Sáenz Peña, 943, en la Ciudad de Buenos Aires. Entradas, 15.000 pesos en la boletería del teatro, solo con tarjeta, no con efectivo. Así que bueno, invitados para esta primera, y tal vez primera de muchas, tal vez, ojalá, presentación de Églogas de Amor el viernes 25 de abril. Y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias por las palabras y por el tiempo y la difusión del evento, desde luego. Gracias a vos por venir acá a Yo Quiero Verte. Pasaba Guillermo Lupi presentando Églogas de Amor el próximo viernes 26 de abril en el Teatro Leónidas Barleta.